Creación de un volumen seccionado en Windows. En el siguiente vídeo vamos a aprender cómo trabajar con volúmenes seccionados. Para crear un volumen seccionado tenemos que disponer de espacio en dos o más discos dinámicos. Para ello lo que voy a hacer es levantar un esquema de discos diferente al que he hecho para el resto de las particiones. Como podéis observar en la ventana de VirtualBox, he quitado los discos de 3 gigas y 2 gigas que había utilizado para las prácticas anteriores y los he sustituido por 4 discos de 1 giga cada uno. A cada uno de los discos le he llamado auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3, auxiliar 4. Estos serían los nombres de los VDIs, porque después también los voy a utilizar para las prácticas de Linux. He utilizado 1 giga. Podéis utilizar, recordad el tamaño que os apetezca. Sí que conviene para futuras prácticas que utilicéis discos de la misma capacidad. De hecho, de cara a utilizar volúmenes seccionados o utilizar RAIDs, convendría que los discos incluso fueran del mismo fabricante. Una vez que he levantado los discos, los he inicializado y dispongo de 4 discos, disco 1, disco 2, disco 3 y discos 4, los 4 con la misma capacidad y en principio con las mismas características. Estos discos tienen que ser dinámicos, son básicos, así que los voy a convertir a dinámicos. Para ello lo que voy a hacer es seleccionar sobre cualquiera de los 4 discos el espacio de la izquierda, voy a coger por ejemplo este disco y darle a la opción convertir en disco dinámico. Como hemos visto en prácticas anteriores, nos sale una ventana para convertir en disco dinámico y voy a decir que quiero convertir el disco 1, el disco 2, el disco 3 y el disco 4. Al hacer esto me hace las conversiones a la vez de los 4 discos. Ya tengo los discos convertidos como dinámicos, por lo cual ya puedo comenzar a crear un volumen seccionado. En esta actividad voy a crear varios volúmenes seccionados. Para crear un volumen seccionado selecciono uno de los discos, en concreto el espacio disponible de uno de los discos sobre el que voy a crear el volumen seccionado, hago clic derecho y selecciono la opción Nuevo volumen seccionado. Nos aparece esta ventana del asistente y lo que vamos a hacer, le damos a dar al siguiente. Aquí nos aparece el disco que hemos seleccionado para crear el volumen seccionado, que este ya nos aparece seleccionado, y vamos a decir que vamos a crear un disco, un volumen seccionado utilizando el disco 1, el disco 2 y el disco 3. Bien, una de las particularidades, recordad que cuando creamos volumen seleccionado seleccionamos cada uno de los discos y decíamos qué tamaño íbamos a utilizar de cada uno. Aquí, al tratarse de un volumen seccionado, las secciones de los discos tienen que tener el mismo tamaño. Así que, por ejemplo, voy a seleccionar el disco 2 y voy a decir que van a participar con 400 megas. Y veis como automáticamente los discos que participan en el volumen seccionado participan los tres con el mismo tamaño, con 400. Si lo quisiera cambiar a 300, pues los tres participarían con 300. En mi caso, pues lo voy a dejar en 400. Le voy a dar a siguiente, le asignamos una letra, por ejemplo, le voy a asignar la letra S, le damos a siguiente y aquí le voy a llamar sección 1. Le podemos poner el nombre que queramos y finalizar. Y ahora vamos a esperar a que nos genere el volumen seccionado. Ya tenemos el volumen seccionado, nos ha generado la etiqueta y ahora falta la letra que la podemos observar. ¿Veis? Sección 1 S. ¿De acuerdo? Si ahora quisiéramos crear otra sección, por ejemplo, vamos a crear otro volumen seccionado entre el disco 2, el disco 3 y el disco 4. Entonces seleccionamos cualquiera de los 3 discos, el espacio no asignado y le damos a crear nuevo volumen seccionado. Lo mismo, le damos a siguiente, ahora vamos a decir que van a participar el disco 2, van a participar el disco 3 y va a participar el disco 4. Y vamos a participar de una cuota de 200 megas cada uno. Le damos a siguiente, le asignamos una letra, pues por ejemplo le vamos a asignar la letra T. Siguiente de nuevo y aquí le cambiamos la etiqueta y vamos a poner sección 2. Y le damos a finalizar. Generará nuestro proceso y nos va a crear un nuevo volumen seccionado. Tened en cuenta que a la hora de tener un volumen seccionado, lo único que necesitamos es tener espacio disponible en todos los discos en la misma cantidad para poder crear la sección. No necesariamente
el espacio tiene que estar situado al mismo nivel, como podéis observar, el, el disco 1 del disco 2 y el disco 3 arrancan al mismo nivel, pero en el segundo volumen seccionado que hemos creado, el espacio del disco 2 y el espacio del disco 3 arranca al mismo nivel, pero el espacio del disco 4 no arranca al mismo nivel. No obstante, de forma lógica, las bandas que generaría aquí estarían al mismo nivel. Aquí estaría la primera banda, la segunda banda, la tercera banda y así, y estarían de forma lógica al mismo nivel. Vamos a crear ahora otro volumen seccionado. Esta vez lo vamos a hacer entre el disco 3, el disco 4 y el disco 1. Vamos a crear un volumen, le hacemos clic sobre cualquiera. Yo lo pongo sobre el disco 3, pero podríamos crearlo también, por ejemplo, sobre el disco 1. Siempre que seleccionemos cualquiera de los discos que participan, valdría el disco 1, el disco 3 y el disco 4. Vamos a decirle que con el tope, con 421, que es el tope máximo con el que puede participar el, el- el disco 3, ¿vale? Porque el disco 1 y el disco 4 pues podrían participar el disco 4 con 823 megas, el disco 1 con 623. Como el tope es 423 y no podemos participar con diferente tamaño, pues los dos discos se tienen que ajustar a los 420 y pico megas, ¿vale? No llega al tope porque utiliza espacio para hacer las redimensiones lógicas. Le damos a siguiente, le asignamos una letra y aquí lo vamos a llamar sección 3. Le dimos que siguiente, finalizamos y generando el nuevo proceso va a finalizar con un volumen seccionado de 3 fragmentos. El volumen seccionado no tiene por qué hacer uso de 3 discos ni hay que utilizar 3 fragmentos. Como práctica final, vamos a crear un volumen seccionado que solamente participe de 2 discos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un volumen de 400 megas o 402 megas entre este disco y este disco. Creo un nuevo volumen seccionado, le doy a siguiente y lo que voy a decirle es el disco 2 y el disco 4. El tope es 400 megas, recordad que no llega justo a ese tope, ¿vale? Seleccionamos una letra, yo las pongo consecutivas para aclararme, pero podéis utilizar las letras que queráis, ya lo sabéis. En este caso, el sistema de archivos yo elijo NTFS porque sería el más óptimo para mi sistema, pero no por ningún motivo que tenga que ver con redimensión, porque recordad que los volúmenes seccionados no se pueden redimensionar. Ya tengo creadas los 4 volúmenes seccionados. El primer volumen seccionado es un volumen que he creado utilizando el disco 1, el disco 2 y el disco 3, aunque aquí nos aparezcan de diferente tamaño, simplemente es por un motivo estético de la interfaz. Fijaros para mayor seguridad en el número 400, 400 y 400. El disco 1, el disco 2 y el disco 3 tienen el volumen seccionado con los fragmentos al mismo nivel. La sección 2 está creada por 3 fragmentos, compuesto por el disco 2, el disco 3 y el disco 4. Veis que aquí, aunque no aparecen al mismo nivel, realmente sí que lo estarían. La sección 3 que la hemos creado con 3 discos no consecutivos, con el disco 1, el disco 3 y el disco 4. Y la sección 4 que la hemos creado utilizando 2 discos. Podemos emplear las variaciones que queramos dentro de los discos, siempre teniendo en cuenta que el espacio que tenemos que coger dentro de los discos es el mismo. Si yo voy a equipo, el esquema que voy a tener de unidades lógicas será correspondiente a las 4 secciones que he creado. Sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Entre cualquiera de las secciones se puede entrar sin ningún problema de cara al usuario. El usuario no sabría de qué tipo de estructura he participado para crear. Si es un volumen seccionado o es un volumen distribuido, un volumen simple o siquiera si es, por ejemplo, un RAID o una partición. Y esto sería todo lo concerniente a la creación de volúmenes seccionados.